El laboratorio de Juan. Con todos vosotros, Juan González. Bienvenido o bienvenida a este podcast dedicado al material para correr. Aquí te traeré reviews y análisis del material que pruebo y utilizo en las mejores carreras del mundo. Maratón de Sables, Tour de Llans, Diagonal de Fus, Spin Race o UTMB. Si eres un friki del material, este es tu podcast. Muy buenas y bienvenida a este programa de hoy martes 16 de junio de 2026, como has visto en el título, novedades de ASICS para asfalto 2026. Entre ellas, la Gel Kayano 33 y la sexta generación de la Nova Blast. Unas novedades que, por cierto, ya las tengo, estoy rodándolas y que también hay otras novedades de las que no se puede hablar y que veremos a lo largo de este 2026 o de lo que queda de 2026 y que pude ver en esa jornada para prensa y medios especialistas a principios de mes. Y precisamente para hablar de estas novedades se estrena en el podcast Edu Merino, técnico especialista de ASICS. Y aquí sí que tengo que hacer una puntualización y es que verás que en esta conversación lo presento como que ya habíamos grabado otro programa, como si hubiese un espacio de continuidad, un espacio temporal y tiene su explicación. Y es que como se presentaban novedades de trail y novedades de asfalto, decidí grabar dos programas diferenciados con la intención de publicar primero el de trail. ¿Qué sucedía? Que por cuestiones de embargo de fechas embargadas que no se pudo hablar de ciertos productos, he tenido que guardar ese primer programa, que es el que pensaba publicar primero, para posteriormente, una semana después, publicar este que vas a escuchar hoy, haciendo esa continuidad, ese espacio temporal ordenado, vamos a decir. Pero como digo, a causa de esas fechas de embargo he tenido que modificar un poco los contenidos, así que cambio el orden y se dijo lo que se dijo en el podcast, con lo cual cuando escuches ciertas cosas, por lo menos que sepas de qué va. Y dicho esto y aclarado, nada más, te dejo con esta conversación tan interesante con Edu Merino. Hola Edu, muy buenas y bienvenido de nuevo aquí al podcast. Buenas tardes. De nuevo para hablar de zapatillas. En el anterior programa nos hablaste de la gama ASICS para trail, lo que veremos próximamente para correr por montaña, y en este programa vamos a centrarnos en, a mi juicio, dos novedades. Sí que hay más cositas de ASICS para asfalto, algún modelo quizá demasiado de nicho. Yo creo que sería interesante centrarnos en dos de las grandes novedades de este año, que ya lo tenemos disponible en las tiendas, que es Kayano 33 y Nova Blast 6, reciente lanzamiento. Así que yo creo que sí, nos vamos a centrar en estos dos modelos, que son los que yo veo que pueden ser de más interés, quizá para el grosso del público, para ese corredor oyente del podcast que es corredor de montaña, pero que por cuestión de tiempo y demás también entre semana le gusta correr por asfalto, así que veo oportuno hablar de estos dos modelos. Así que, si quieres, sí, preséntanos la Kayano 33. Sí, Kayano 33 efectivamente da un saltito, una evolución, y como bien decías, al final esto es una zapatilla que, si bien siempre la estabilidad o ese control siempre ha quitado un poco de usuarios, lo que estamos intentando es abrir el abanico de público de esta zapatilla y que cada vez más usuarios puedan correr con esta Kayano. Al final lo que estamos intentando desligar es la palabra estabilidad que sea sinónimo de rigidez. Claro. Al final la pregunta que nos hacíamos o que se han hecho para el desarrollo de esta zapatilla es: ¿una zapatilla de estabilidad puede ser más suave, más adaptativa y sentirse más natural? Pues creo que lo hemos conseguido. Al final estamos quitando elementos externos a la zapatilla y simplemente estábamos trabajando desde las geometrías y con las diferentes espumas para limitar ese tiempo que pasamos en la fase de sobrepronación o pronación, ¿vale? Y viene todo heredado, o viene todo con los sistemas de estabilidad que tenemos, que hasta la fecha eran 3D, o sea, el 3D Guidance o el 4D Guidance, ¿no? Que eran esas tres dimensiones de longitud, profundidad y ancho de cómo se trabaja esa media suela, ¿no? Esa profundidad de cómo va encapsulado o cómo envuelve la media suela al pie. Longitudinalmente, pues cómo trabajamos con los surcos a nivel de medio lateral, lateral o por debajo, ¿no? La suela, para que haga esa transición de talón a punta, y la parte del ancho, que sabíamos que cuanto más ancho, más estable. Y esa cuarta D, que es lo que tendría o lo que tenía Kayano hasta ahora, era el tiempo. Simplemente lo que queríamos era limitar esa parte del tiempo que pasásemos en la fase de sobrepronación. Claro, que es un intangible, pero que está ahí. Nos la inventamos, entre comillas. Sí, claro, sí, ahí sí sí que estamos hablando de esas tres dimensiones, que es físico, sí que es palpable, lo puedes ver, pero claro, hay una cuarta dimensión que es el tiempo, que es el espacio
que transcurre mientras que estás en esa fase, ¿no? Que entonces ahí, evidentemente, hay que salir de ahí lo más rápido posible. Correcto. Entonces, la evolución que tiene esta zapatilla a nivel de ese sistema de estabilidad es ese cambio del 4D Guidance o del 4D que vemos en la media suela a un sistema que se llama Fluid Support, ¿vale? Entonces, lo que sigue siendo la misma dinámica o la misma idea de corrección o de estabilidad, pero lo pasamos a la parte de arriba, ya no tenemos ese medial pod que teníamos en la parte del arco, que era esa pieza de una densidad menor, y lo que hacemos es cambiar la espuma que va más pegada al pie o la parte de arriba por un Blast Max y lo ponemos en toda la media suela. O sea, esa corrección nos acompañará desde el talón a punta. Claro, aquí sí que es cierto que va lo que es el Fluid Support que tú decías, las espumas o esa combinación de dos espumas que coincide muy oportunamente y de forma, la verdad es que bastante magistral, con lo que serían las estructuras o la estructura del caucho de la suela. Correcto. O sea, claro, si le damos la vuelta a la zapatilla, vemos que no es una suela ni mucho menos asimétrica, que tenemos aquí una pieza, digamos, en la cara interna. Explícanos un poquitín esta pieza interna. Por ponerles un poco en contexto, ya que no están viendo ahí está. La zapatilla. Que lo complicado. Sí, estábamos... Bueno, la nueva Cayano 33 lo que va a tener son dos espumas. ¿Vale? Entonces vamos a partir de esa base de la media suela, tenemos una espuma, un Blast Plus, que nos va a dar estabilidad y más seguridad a la hora de pisar, y luego tenemos ese Blast Max que lo que hace es darnos más confort y ese dinamismo también a la hora de salir la zapatilla y la corrección, ¿no? Un poco donde la necesitemos. Y como bien decías, en la parte del caucho tenemos dos partes muy diferenciadas, una parte interna que irá con una parte longitudinal, un caucho de punta a talón sin cortes, que lo que va a hacer es darnos ese puntito de estabilidad y que la zapatilla no pueda colapsar hacia adentro o que le cueste más, limitarlo, mientras que la zona externa sí que tendrá más cortes y más surcos para que pueda tener más flexibilidad y comprima más hacia esa zona y hacer la zapatilla estable. Para poner en situación a la audiencia, de las dos espumas, ¿cuál es y por qué la más cercana al suelo y cuál es y por qué la que va más cercana al pie, por tema de sensaciones y demás? Correcto. La que va más cercana al suelo sería ese Blast Plus, que es lo que estamos acostumbrados, lo que hemos tenido hasta ahora en Cayano, en Nimbus, todo este tipo de modelos, que es esa EVA de alto rendimiento que nos va a dar una muy buena amortiguación, pero la ponemos abajo porque es una espuma que es un poquito más densa y vamos a tener más estabilidad, ¿vale? Mientras que lo que hacemos es que respecto a Cayano 32, que teníamos ese medial pod que estaba debajo de esa espuma, ese Blast Plus, lo pasamos arriba y pasamos de un Blast Plus un poco con una menor densidad como era ese medial pod a un Blast Max y lo ponemos lo ponemos en toda la media suela para darle confort al pie, porque junto con ese Pure Gel que tenemos en el talón, la zapatilla va a poder trabajar mejor o va a tener más capacidad de articulación desde el talón, por lo tanto ese primer impacto para la gente que talone va a ser más suave y la transición hacia adelante, hacia la fase de despegue, va a ser mucho más natural y más suave y actuará donde necesitemos que actúe, no solo en ese punto del arco. Claro, porque aquí al final, y también un poquitín para que la audiencia nos entienda, estamos hablando prácticamente de una Nimbus, pero con ese componente de estabilidad. Es decir, una Nimbus en todo, en aspecto más premium, los acabados del upper y también con el Pure Gel insertado en la parte del talón. Correcto, sí, al final es llevar un poco la zapatilla, entre comillas, a una zapatilla neutra, pero con ese punto de estabilidad que gracias a las geometrías, que si en algún momento la tenéis en la mano os podéis fijar que desde el talón va a hacer esa forma de cuña y que junto con los surcos que tienen las partes laterales o mediales, pues hacemos eso, evitamos o dejamos hasta cierto punto esa pronación, sin poner elementos rigidizadores externos. Claro, y aquí tenemos también el precio que va a parar ahí, que son en esos 200 euros de esas gamas, digamos, más altas, más altas de entrenamiento, ojo. Eso es. Muy bien, ¿alguna cosa más que veas oportuno de destacar de esta...? Sí, a nivel de upper, por ejemplo, el nuevo Engineer Mesh, que seguimos trabajando con esas diferentes densidades, nos va a dar un muy buen ajuste y transpirabilidad, pero sobre todo para la gente que sufra un poco más que de esa zona de juanetes, que gente que prona, que tiene un pie un poco más plano, suele ser una zona un poco más crítica, pues ese upper ahí, esa densidad será menor y provocará menos roces o una zona un poco más liberada en cuanto a presión. Mantenemos un sistema de loops en lo que es la lazada, pero en este caso los acercamos, ¿no? Esos puntos en los loops propiamente dichos están más cerca para evitar que tengamos más tensión a la hora de hacer la lazada. Es decir, que el cruce, las X, los cruces de los cordones están más cerquitas. Eso es, sí, que me expresa un poco mal, claro, yo en mi cabeza lo tengo claro, pero sí.
liberamos presión en empeine, etcétera. Además, Correcto. es un cordón plano. Sí, es un cordón de un plano. tacto. Sí, tiene un puntito elástico, sí. Y la lengüeta aquí es interesante, quizás decir que tampoco es especialmente gorda. De hecho, tira bastante a la línea fast. Eso es. Al final, tanto los loops como la lengüeta son sistemas que hemos utilizado en otras zapatillas, como puede ser Nova Blast 5, que sabemos que nos han funcionado bien y que hasta ahora pensábamos que eran materiales o tipos de construcción que solo se podían usar en zapatillas más tipo fast, más tipo racing, pero que estamos viendo que el ajuste sigue siendo bueno, la amortiguación que tiene o la capacidad de acolchado sigue siendo suficiente, le reducimos peso y mejoramos la transpirabilidad en una zapatilla que es de larga distancia. O sea que como concepto mejoramos todo, reducimos peso, seguimos manteniendo el mismo confort y encima hacemos que transpire más. A nivel de sujeción, perdona que te conté que ibas a... no. Dale. Tenemos una lengüeta que va cosida a la parte de la base, desde la parte del arco, no es simétrica y luego va hacia la zona del quinto meta, ¿vale? Para abrazarnos lo que es todo el pie, desde el arco, el empeine hasta la zona externa, para darnos ese extra de sujeción que busca la zapatilla. Muy bien, pues le hemos dado un repaso rápido, pero no por ello menos concienzudo, a esta Kayano 33 y nos vamos con, ahora sí, el reciente lanzamiento, que es la Nova Blast 6, una de las zapatillas que yo creo que mejor se ha posicionado en los últimos tiempos en lo que a asfalto se refiere, muy valoradas por el público, con una muy buena aceptación, pero que también ha polarizado bastante. Sí. Es decir, hay los defensores de la 4, los que a la 5 arrugan la nariz. Ahí ha habido un poco de salseo. Sí. Salseo. Sí, lo primero deciros, por puntualizar un poquito, que hasta julio no la podréis disfrutar. O sea, que sí que se ha lanzado en redes y tal, pero la comercialización será 1 de julio, así que vais a tener que esperar un mesecito. Pero bueno, al hilo de lo que decías, Juan, lo que hemos intentado con esta Nova Blast 6 es democratizar, esta palabra que ahora está tan de moda, una daily trainer para que cada vez más gente la pueda usar. Y lo que hemos hecho con esta zapatilla es intentar contentar a todo el mundo. Desde la parte medial del pie hacia adelante intentamos hacer una zapatilla que sea más rápida para todos aquellos que le exigían un puntito más de dinamismo a esta Nova Blast, y de la parte trasera, desde ese talón, le damos más volumen para que todos aquellos que querían esa Nova Blast, que todos sus amigos se la recomendaban, que iban a tienda y decían, jo, qué cómoda, pero en cuanto se la ponían, colapsaban un poquito hacia adentro por la estabilidad o por una espuma que quizá para quien pues era un poco blanda, pues con esto tenemos una zapatilla que va a ser mucho más estable a nivel de talón. Entonces intentamos hacer esa daily trainer para todo el mundo, para el que pise con algo más de técnica, que pise de medio pie, que sea una zapatilla que sea más dinámica, que nos dé más chispa, pero para el que simplemente quiera irse de esas sensaciones más tradicionales a la hora de correr, de que bajo al parque y le doy al lap del reloj, pues ya con esta nueva puedo pisar, no tan bien quizás porque no tengo tanta técnica, pero es una zapatilla que me acompaña y puedo hacer esos diferentes tipos de entrenamiento o diferentes ritmos. Claro, es que fíjate que tú hablabas del tema de la estabilidad. Claro, aquí la estabilidad trasera era algo que sí que el público, o parte del público, mejor dicho, de la Nova Blast 5 acusaba una estabilidad trasera que había quien la encontraba un poquitín delicada. Correcto. No en mi caso especialmente, pero claro, ya sabemos que cada corredor pisa como pisa. Y quizá la gente a lo mejor de una complexión pues un poquito más alta, la espuma era quizás demasiado suave. Entonces sí que es verdad que tenía una primera puesta muy cómoda, pero quizás para no todo el mundo podía luego correr con ella. Aquí lo que le hemos dado un puntito más de firmeza al Blast Max, que sí que contamos con la misma espuma, pero quizá tiene un toque más firme, ¿vale? Y lo que sí que vamos a hacer es darle un talón con más volumen. Un talón que va a tener, si vemos la parte lateral, tenemos unas geometrías que envuelven mucho al talón, con unos surcos bastante marcados, mientras que en la cara interna, en la cara medial, el material sube un pelín más, ¿vale? Y no tiene tanto trabajo, por lo tanto
no dejará que colapse tanto como el anterior. Y luego, por ejemplo, a nivel de talón, la bóveda del talón Exacto. no se mete tanto, ¿vale? Que era una zapatilla en la que si acumulábamos muchos kilómetros ya usábamos de esa parte del talón, sí que con los kilómetros notábamos que se quedaba quizá un poco baja. Pues con esta nueva 6 podremos abusar más del talón y la zapatilla se notará más cómoda y nos acompañará durante más kilómetros. Claro, es que lo que tú decías de democratizar, claro, tiene su sentido porque es una zapatilla que no requiere tener una técnica extraordinaria. Entonces, claro, abarca un rango de público muy grande, porque no te centras en el usuario súper técnico, sino que coges ahí una parte bastante amplia. Sí, porque no todo el mundo necesita al final una zapatilla de placa de carbono o una zapatilla que sea en cuanto a geometrías o espumas muy radical, vamos a decirlo así, sino que simplemente un día salgo tranquilo y voy cómodo y simplemente quiero disfrutar. Oye, pero es que el domingo tengo un 10K y me quiero apretar con algún amigo y me quiero pues ese pique, pues la zapatilla también te permite apretarte un poquito. Entonces al final es tener una sola zapatilla, o lo que intentamos es tener esa daily trainer, ¿no? Que como bien su nombre indica es una sola zapatilla sin rotación para poder abarcar el máximo número de entrenamientos o ritmos. Claro, es que al final hay gente eso, ojo, nosotros porque estamos en el sector y para nosotros es como lo tenemos muy normalizado porque utilizamos muchas zapatillas y demás, pero no todo el mundo tiene ahí un arsenal de zapatillas. Entonces Sí, eso es. hay gente que, incluso hay gente que para ellos, porque hay gente que me lo dice, que para ellos el momento del cambio de zapatilla es un desasosiego. Primero, por la cantidad de información que hay, la cantidad de modelos, los catálogos cada vez más enormes, porque ya son, y no hace falta irse a la competencia, No, aquí, en el nuestro, aquí en sí, casa, sí. o sea, el catálogo es sobredimensionado. Y cada año crece. Claro, y hay gente que se vuelve loca, entonces hay gente que dice, no, espera, quieto, no me vuelvas loco, dame una zapatilla que pueda hacer series, y cuando hablo de series, podemos hablar de series a 4.15, ¿vale? Sí, Pero sí. hay gente que puede hacer series a 4.15, pero que luego, oye, yo me apunto a la media maratón de no sé dónde, y luego hago mis entrenos durante la semana, pues oye, no, a Eso las es, 6, con ¿no? una misma zapatilla, Parece- sin complicarte. Claro, ahí está. Y una cosa muy interesante que donde efectivamente está el kit de la cuestión y la enjundia del tema está aquí, en el Trampoline Pod, con Eso esa es. incorporación de la nueva espuma. Ese Turbo Square que llevaremos en esa parte, en esa inserción, ¿vale? Y lo que buscamos aquí es darle más protagonismo a esta parte. Si ya tenía protagonismo, ya tiene protagonismo en esta familia Blast, en todos los modelos, aquí lo que hemos hecho es darle un poquito más de altura. Si vemos también justo por detrás, tenemos como una protuberancia que a la hora de pisar nos va a dar un poquito más de base para que podamos comprimir todavía más ese Trampoline Pod, que en este caso el caucho que va justo encima no va partido, va en una sola pieza para que trabaje de manera uniforme. Claro, es decir, y de nuevo para el oyente que nos está escuchando, es una especie de, vamos a decir, de panza o de saliente que está justo debajo de los metatarsos. Justo. Entonces, ahí, al estar en otro material, en ese Turbo Square, es lo que le da el cambio de comportamiento a esta nueva Blast 6. Eso es. ¿no? Entonces, aparte de en sí, de las características, llámale cualidades del material, de ese Turbo Square, es que aparte, como hace esa forma de panza, claro, la compresión incluso sobresale. Yo ahora estoy guiñando Sí. el ojo y estoy mirándolo así de medio perfil, sobresale esa panza, con lo cual ahí tenemos un extra de milímetros en compresión. Justo. Vamos, explicándolo así un poco para quien nos esté escuchando, Para entendernos. estaría yo creo que Sí. ahí la cosa. Y luego también pondría un puntito de... O sea, me fijaría también en el caucho que tenemos en la media suela, que pasamos a tener Assist Grip. Eso es importante, ese detalle. ¿Vale? Porque creo que es algo que le faltaba a la zapatilla y ahora mismo el comportamiento que tendrá en cuanto a agarre y tracción en esa parte delantera va a ser bastante mejor. Es decir, tenemos, la suela se compone de 2 tiras laterales, una a cada lado, de la parte medial trasera, que es de Ajar Low, de baja densidad. Y un tridente que tenemos en la parte delantera, que sería ese Assist Grip. Eso es. Ujú. Muy bien. Vamos con el upper, si te parece. Sí, un upper que es un engineer woven, como lo denominamos nosotros, ¿vale? Con un hilo transparente longitudinal que nos va a recordar a modelos, por ejemplo, como Super Blast 2, Tal cual. Sí, total, modelos como GT 2000 nuevo también lo llevarán. Y al final lo que buscamos con este upper es un muy buen ajuste, muy buena transpirabilidad, pero un upper minimalista que sí que se vea técnico, que se vea moderno, pero que también a su vez le dé más protagonismo a la media suela, para darle pues eso, más importancia a esos cortes que tenemos, a esa geometría que tenemos en la media suela, que creo que es lo más llamativo de esta zapatilla. Claro, y al final
todos estos cambios, todo este salto cualitativo, pues bueno, comporta una modificación del precio que pasa de los 150 a los 160 euros. Subimos 10 euritos en esta zapatilla, pero a cambio tenemos ya espumas y trabajos parecidos o los mismos materiales que tenemos en zapatillas de competición o zapatillas super trainers de bastante más precio. Y aquí, para quien le dé súper importancia a todo eso, seguimos teniendo el mismo drop 8, incluso mismas alturas, mismos perfiles. Sí, eso es. Uh-huh. Sí. Pues si no quieres apuntar nada más, no, ¿estaría ahí? Simplemente, por cerrar un poco todo, uh-huh, lo que queremos transmitir desde la marca es que estabilidad no es rigidez. Ahí está. ¿Vale? Que al final lo que queremos es que las zapatillas de estabilidad cada vez sean más neutras, que sí que corrijan, pero que no se note intrusiva. Y que con la Nova Blast lo que queremos es pues, que todo el mundo pueda usar esta zapatilla, que el que quiera apretarla de esa parte delantera podrá apretarla y que el que busque estabilidad pero con una sensación un poquito más dinámica, que se quiera irse de esas zapatillas más tradicionales, pues que tiene toda esta familia Blast y en este caso Nova Blast 6, que es una zapatilla que le va a dar unas sensaciones diferentes. Uh-huh. Pues muchísimas gracias, Edu, por tu tiempo, por tu explicación, por ponernos al día de todas estas cuestiones, de estos, yo creo que 2 lanzamientos interesantes o más relevantes de 2026 en lo que a asfalto se refiere. Y bueno, hasta una próxima ocasión. Muchas gracias y nos vemos pronto. Y hasta aquí este programa, espero que te haya parecido interesante. De hecho, hay muchísimo usuario de Kayano y especialmente de Nova Blast, de toda la saga Nova Blast, posiblemente de esta Nova Blast 6, que verá la luz el 1 de julio. Como siempre te digo, espero que te haya parecido interesante si es que tenías alguna de ellas en el punto de mira para que hayas podido conocerlas, saber si te encajan por tus necesidades o simplemente preferencias. Como siempre, espero tus valoraciones, que me escribas qué te ha parecido, si te ha resultado interesante, si tienes alguna pregunta, alguna cuestión, me la puedes dejar en comentarios y estaré encantado de responderte. Nada más, muchísimas gracias por tu tiempo, tu atención y te espero en el próximo programa. Que tengas una muy buena semana. Y recuerda, este podcast no es dogma, es opinión e información, pero la decisión final es tuya.